Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de La Tarea. En la sociedad en la que nos movemos, donde todo va muy deprisa y donde en poco tiempo tenemos que comunicar mensajes complejos, es muy importante controlar todos los medios a nuestro alrededor para conseguir que el mensaje llegue y surta el efecto que buscamos en el emisor. Comunicar con éxito el mensaje es fundamental en nuestras relaciones personales y profesionales. Pero, ¿has sentido alguna vez que les resulta difícil comunicarse? ¿Creen que se han expresado clara y correctamente y aún así el emisor no le llega el mensaje deseado? Quizás estamos pasando por alto algo clave en todo proceso comunicativo: el lenguaje extraverbal. Quédate, que ese es nuestro tema de hoy. Si bien la palabra es la base de la comunicación verbal, la comunicación no verbal enfatiza el mensaje y lo refuerza, haciendo que éste sea más exacto y fácil de entender por el emisor. Por ejemplo, si nuestra boca dice algo, pero nuestros gestos o expresiones faciales transmiten lo opuesto, el mensaje que queremos transmitir no llega, o al menos llega confuso. Muchas veces nuestros gestos y expresiones faciales dicen más que nuestras palabras, de ahí la importancia de poner más atención a ellos. Desde tiempos inmemoriales, la comunicación se ha basado en el uso de la palabra, saber utilizar las palabras exactas en el momento exacto. Sin embargo, estudios en comunicación gestual revelan que gestos inadecuados en la comunicación restan valor al mensaje. Incluso se da el caso que el mensaje gestual es contradictorio al mensaje verbal, dificultando su comprensión. El psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, entonación, proyección, resonancia, tono, etc. Y el 55% al lenguaje corporal, gestos, posturas, movimiento de ojos, respiración, etc. Entender entonces esta forma de comunicación permite comenzar a adquirir conocimiento útil para comprender mejor a los demás y conocer aquella verdad que las conversaciones nos revelan acerca de las personas que hablan con nosotros. Tu lenguaje corporal puede transmitir diferentes tipos de sentimientos y significados. Y aunque la cultura o la tradición pueden afectar en gran medida los significados del lenguaje corporal, aquí te señalamos 19 significados generales de tu lenguaje corporal. Número 1. Brazos cruzados. ¿Cruzas los brazos cuando hablas? Normalmente esto significa que eres evasivo y estás a la defensiva. Suele implicar que intentas protegerte y también una falta de apertura en la conversación que mantienes. Número 2. Encorvarse. ¿Te sientes a veces abrumado o intimidado cuando te encuentras en situaciones como una reunión de grupo o una entrevista? Si en este tipo de ocasiones notas que inconscientemente te encoges o encorvas los hombros en lugar de sentarte erguido, podría significar que tienes miedo o incluso que estás desmotivado. Número 3. Cuerpo ladeado. Cuando hablas con alguien, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo está orientado en otra dirección en lugar de la suya? Pues conviene que sepas que cuando el cuerpo tiende a ladearse u orientarse en dirección contraria a la de la otra persona, esto suele significar que esa persona no está interesada en lo que se está hablando. 4. Movimientos repetitivos. ¿Mueves inquietamente la pierna, te frotas las manos o te arreglas el pelo una y otra vez? Estos movimientos suelen significar que te sientes nervioso o estás impaciente. Número 5. Contacto visual directo. ¿Miras directamente a los ojos de la otra persona cuando hablas con ella? Mantener así el contacto visual significa que estás concentrado y que prestas toda tu atención a la persona con la que hablas. Demuestra que estás interesado y realmente atento a la conversación. 6. Sonreír. Cuando sonríes, los músculos de la cara se contraen. Aunque por lo general las sonrisas suelen mostrar felicidad y alegría, una sonrisa tensa o poco expresiva puede estar transmitiendo también pena o vergüenza. 7. El apretón de manos. ¿Sabías que la fuerza de un apretón de manos también tiene un significado? Un apretón de manos firme es un signo universal de fuerza y confianza.
mientras que un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o incluso falta de respeto. 8. La imitación. ¿Has notado que tiendes a copiar o imitar los gestos de tu interlocutor? En realidad se trata de un intento inconsciente de reforzar tu vínculo con esa persona, ya que la imitación aumenta tu empatía. Esto puede ocurrir de manera habitual, como cuando ves que tus amigos adoptan poses y gesticulaciones similares. 9. Inclinarse hacia adelante. ¿Te inclinas lentamente hacia adelante mientras hablas con alguien? Este movimiento inconsciente revela tu interés profundo por lo que la otra persona está hablando. 10. Levantar solo las cejas. Cuando se levantan las cejas con una expresión solemne en el rostro, se está transmitiendo insatisfacción o incluso enfado. 11. Levantar las cejas con gestos combinados. En cambio, si levantas las cejas con una mezcla de asentimiento o sonrisa, lo que muestras es que eres amable y estás atento a la conversación. Número 12. La proximidad. ¿Te has fijado alguna vez en la proximidad que tienes con tus amigos frente a la que mantienes con tu jefe? El nivel de proximidad entre tú y la otra persona puede decir mucho sobre tu relación con ella. Cuanto más cerca estás y menor es la distancia, más estrecha es esa relación. 13. Cara sonrojada. Una cara sonrojada puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Aunque normalmente significa timidez y vergüenza, una cara enrojecida también puede mostrar hostilidad y enfado. 14. Rigidez. ¿Has notado alguna vez que alguien está muy rígido y con los hombros tensos? La tensión en las extremidades y otras partes del cuerpo puede significar que están mintiendo u ocultando algo que no quieren que los demás descubran. 15. El parpadeo. Según diversas investigaciones, el parpadeo lento está relacionado con la mentira. Porque como se utiliza más energía y esfuerzo mental cuando se está diciendo una mentira, quedan menos recursos para activar convenientemente los músculos del parpadeo. Número 16. El movimiento de los labios. ¿Te lames los labios cuando ves a tu crush, esa persona de la que te has enamorado? Chasquear o lamerse los labios muestra un deseo y un mensaje de que estás interesado en esa persona. Es un gesto también común en los primates cuando se sienten atraídos sexualmente por sus parejas. Número 17. Pequeñas caricias o contactos físicos. ¿Te dan tus amigos una palmadita en la espalda cuando te sientes triste? Estas pequeñas caricias indican empatía, cuidado y calidez. Permite que la gente sepa que les comprendes y simpatizas con ellos. 18. El movimiento de cabeza. ¿Asientes con la cabeza cuando te gusta o estás de acuerdo con algo y mueves la cabeza cuando no? Pero ojo, aunque este significado es bastante común en la mayoría de las culturas, existen algunas variantes. En lugares como Bulgaria y Grecia, por ejemplo, se hace justo al revés. Y 19. Contacto visual indirecto. ¿Alguien mira hacia otro lado cuando le estás hablando? Evitar el contacto visual indirecto puede significar que no están prestando atención, que están distraídos o que están tratando de terminar esa conversación. Interesante, ¿verdad? Estas son las formas más simples de interpretar y descifrar el lenguaje corporal. Pero, ¿sabían que los gestos no son la única forma de transmitir un mensaje extraverbal? Todo, absolutamente todo comunica una idea, un concepto, un mensaje. Les propongo acercarnos a esto en nuestra sección Bitácora Digital. Néstor, si estás listo, adelante. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Y como bien decía Eli, cuando nos comunicamos, muchos son los elementos que contribuyen a conformar el mensaje. Debemos entonces prestar atención a todos para lograr una comunicación extraverbal mucho más efectiva. Y aquí te hablo de algunos de ellos. Número 1. El lenguaje gestual o corporal. Incluye muecas, movimientos de brazos, dedos, etc. La comunicación corporal, evolutivamente anterior al lenguaje verbal estructurado, es una parte esencial del sistema de comunicación humano y de muchos primates. En los humanos modernos, el lenguaje no verbal tiene sentido paralingüístico y resulta importante en muchos intercambios comunicativos humanos que complementan adecuadamente el discurso verbal. Número 2. Lenguaje de la ropa.
Mediante el vestir podemos hablar de sentimientos, actitudes, personalidad, secretos, historia y rasgos de una persona. La ropa es una forma de comunicación que transmite y recibe información. Su significado es tan amplio o más que el de cualquier lengua hablada, pues incluye cualquier prenda, peinado y cualquier tipo de adorno corporal que se haya podido inventar jamás. Los colores, por ejemplo, son un factor esencial a la hora de transmitir un mensaje determinado. De ahí la importancia de saber qué deseamos transmitir con nuestra manera de vestir. Número 3. Lenguaje visual. Son aquellas señas y gestos que permiten comunicarse sin ponerse de acuerdo emisor ni receptor y que permiten cierta complicidad entre ambos. En otras palabras, es cuando haces un gesto o movimiento muy específico y la otra persona logra decodificar rápidamente qué estás queriendo decir. Esto puede variar en dependencia de la cultura o región. Número 4. La mirada es un aspecto importante en la comunicación no verbal, ya que permite complementar la información verbal corroborándola o matizando su contenido. En la mayoría de conversaciones entre seres humanos existe un notable contacto visual, resultando anómalas las personas que no miran demasiado a interlocutores. En niños, por ejemplo, la falta de contacto visual está asociada frecuentemente a mentiras, distorsiones y otros hechos psicológicos interesantes. Número 5. El paralenguaje se refiere a todo tipo de señas concurrentes con una emisión propiamente lingüística que transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística. Reúne aquellas cualidades no verbales y modificadoras de la voz y también los sonidos y silencios con que apoyamos o contradecimos las estructuras verbales. Intervienen en él los aparatos fonadores y los órganos nasales. Ejemplos de ello pueden ser el tono e intensidad de la voz o la entonación. Esto puede variar dependiendo de la persona, claro, pero es muy común que solo escuchando el tono de voz de alguien sepamos su estado de ánimo. Mis amigos, conocer y dominar estos elementos que intervienen en la comunicación nos permite interpretar y transmitir mejor un mensaje. Así que espero que les haya sido útil nuestra bitácora de hoy. Regresen la próxima semana que aquí los espero con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarte. Chao, chao. Una vez que dominamos el significado del lenguaje extraverbal, podemos controlar y modificar a propósito nuestra comunicación. También es posible realizar modulaciones de la voz bien pensadas y entonar la voz a voluntad para expresar ideas y emociones, todo bajo un absoluto dominio. Hacer un gesto determinado para reforzar una idea o usar una mirada específica para transmitir un mensaje. No todas las partes del cuerpo aportan la misma información, pues la figura humana está construida de forma tal que hay una serie de músculos especialmente sensibles a los procesos psicológicos. Por eso las personas conocedoras del lenguaje no verbal se fijan sobre todo en estas áreas, para hacer un buen uso de sus conocimientos en esta esfera, que como saben es de mucha utilidad. No toda la información en los procesos de comunicación no verbal tiene que ver con movimientos musculares capaces de verse directamente. El tono al hablar es el ejemplo más perfecto sobre esto, pues el hecho de expresarse verbalmente entonando de una u otra forma la voz puede aportar muchos datos a tener en cuenta. Prestar atención a la entonación es una magnífica manera de conocer el modo en el que la persona mueve los músculos involucrados en el habla, que tienen la característica de dejar su huella en la voz por mínimo que sea el cambio que se produzca en ellos. Esto resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta que estas estructuras son más sensibles al estado emocional del emisor. Estoy segura que hay momentos donde nos gustaría leer la mente de nuestro interlocutor, saber qué piensa o siente respecto a nosotros o al mensaje que le estamos comunicando. Esto pasa mucho en las relaciones amorosas, por ejemplo. Te gusta a alguien y no sabes si esa persona se siente igual. Entonces, la incertidumbre no te deja avanzar porque te temes a hacer el ridículo. Y si yo te dijera que si aprendes a leer correctamente el lenguaje extraverbal de las personas, te será más fácil identificar cuando le gustas a alguien. 6 señales del lenguaje corporal de alguien que se siente atraído por ti. 1. Manos húmedas. ¿Te pones nervioso cuando estás cerca de tu crush? Bueno, si tú también le gustas, puede estar tan ansioso como tú. Tartamudear, empezar a sudar y tener las manos sudorosas pueden ser señales de que le gustas tanto a alguien que lo pones nervioso.
La atracción puede incluso ponernos un poco tontos a veces. Investigaciones han descubierto que la excitación sexual apaga partes de la corteza prefrontal del cerebro. Esta región del cerebro es responsable del pensamiento crítico, el comportamiento racional y la autoconciencia. La próxima vez que estés cerca de tu crush, fíjate, ¿le sudan las manos? ¿Sientes que se traba al hablar? Tal vez, simplemente, sea que en secreto le gustas. 2. Busca una auténtica sonrisa de Duchenne. ¿Alguna vez has oído hablar de la sonrisa de Duchenne? Algunas expresiones faciales comunes pueden reflejar lo que alguien está pensando o sintiendo. La sonrisa de Duchenne es una de ellas. ¿Quieres saber si la sonrisa de alguien es realmente de alegría? Fíjate si tiene lo que se conoce como una sonrisa de Duchenne. Según Headline, esta sonrisa ocurre cuando el músculo cigomático mayor hace que levantemos las comisuras de la boca, al mismo tiempo que los músculos orbiculares de los párpados hacen que las mejillas se levanten y se arruguen las comisuras de los ojos. Básicamente, es el tipo de sonrisa que llega hasta los ojos, provocando que aparezcan esas arruguitas conocidas como patas de gallo. Este es el tipo de sonrisa que aparece cuando alguien está genuinamente feliz, en lugar de la típica sonrisa educada y amable, o incluso de una sonrisa forzada. Su rostro está sonrojado. Cuando las personas se sienten atraídas por alguien, pueden ponerse ansiosas. Reciben una patada de adrenalina y de repente se sonrojan. Si notas que alguien a menudo se sonroja cuando está cerca de ti y cuando le hablas, es posible que realmente le gustes. 4. Sus pupilas se dilatan. Otra forma de saber si alguien se siente atraído por ti: mírale a los ojos para ver si sus pupilas se dilatan. De acuerdo con la experta en lenguaje corporal, Patty Good, autora de Señales de éxito, una guía para leer el lenguaje corporal, la dilatación es una respuesta cerebral que ocurre cuando algo te gusta y te atrae. Entonces, si durante una conversación notas que sus pupilas se dilatan, esto podría ser una señal de que se siente atraído por ti. Lo bueno es que si tus pupilas también se dilatan por la atracción, puede que hasta te beneficie. En un importante estudio de investigación publicado por la revista Scientific American, los investigadores mostraron a sujetos masculinos 2 fotografías de la misma mujer. En una de las imágenes, los investigadores cambiaron el tamaño de las pupilas para que fueran ligeramente más grandes, mientras que la otra imagen se ajustó para que tuviera pupilas más pequeñas. Ninguno de los hombres informó haber notado este ligero cambio. Ambos describieron a la mujer de pupilas pequeñas como fría, dura y egoísta. La mujer con pupilas más grandes fue descrita como suave, más femenina y bonita. Entonces, cuando estás teniendo una conversación con la persona que te gusta y tus pupilas se dilatan debido a la atracción, es posible que te encuentren sutilmente más atractivo debido a esto. 5. Se arregla cuando te acercas. Entonces, te estás acercando a alguien y no puedes evitar notar que de repente se arregla la ropa, el pelo y endereza su postura. Este comportamiento es una señal común de atracción. Cuando nos gusta a alguien, a menudo queremos mostrar lo mejor de nosotros mismos y parecer lo más atractivos posible. Así que, si ves a alguien arreglándose rápidamente cuando te acercas, anímate a hacerle un cumplido. Lo más probable es que puedas alegrarle el día y así podrás notar si se sonroja a causa de tu halago. 6. Se inclina hacia ti. Te inclinas hacia adelante durante la escena final de una película. Las lágrimas te invaden cuando la escena llega a su trágico fin. ¿Por qué ocurre esto? Porque no solo estás interesado, sino emocionalmente involucrado en lo que ves. Lo mismo ocurre con las personas. Según el psicólogo Jack Jaffer, las personas se inclinan hacia quienes les agradan y se distancian de las que les desagradan. La inclinación aumenta a medida que aumenta la relación, lo que significa que primero puedes girar la cabeza hacia alguien, luego los hombros y luego el torso. Entonces, si estás realmente interesado en lo que alguien tiene que decir, todo tu cuerpo se inclinará hacia esa persona. Entonces, cuando alguien se siente atraído por otra persona, lo más probable es que se incline hacia ella cuando tenga la oportunidad. No solo por un beso, sino porque está profundamente interesado en lo que el otro tiene que decir y en quién es.
Leyendo el lenguaje corporal se puede determinar si se confía en una persona y si nos resulta agradable en cuestión de pocos segundos. El cerebro analiza cada una de las señales que envía el interlocutor y permite tomarse una primera impresión que determinará nuestra actitud y, por consiguiente, el curso de la conversación y de las relaciones interpersonales. 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas, en contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que, están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando, y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo.
Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. La mejor forma de evitar realizar estos delatores gestos pasa en primer lugar por conocerse a uno mismo y entender nuestra reacción emocional ante las circunstancias o a las personas, y buscar una alternativa o solución a la que nos genera la necesidad de realizarla. Recuerden que un simple detalle dentro de la comunicación extraverbal puede hacer la diferencia entre una buena y una mala experiencia comunicativa. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Si la información que compartimos les resultó interesante, nos despedimos felices. Regresen la próxima semana para, como siempre, hacer lo que nos toca, la tarea. Chao. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor, pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda.